Epistemología, mensaje 16. Por Joaquín Moreno. Hola. En el mensaje anterior mencioné algo de elaborar un estudio especial acerca de la fe cristiana. Pues aquí está. Aunque debo confesar que se me tornó algo difícil el desambiguar y dilucidar este concepto. Debido, de nuevo, a la doble perspectiva con que se le aborda a esta disciplina. Tanto desde su punto de vista científico, como desde su punto de vista espiritual. Confieso que no había profundizado tanto en este tópico, hasta ahora que me decidí a dar un estudio más concienzudo acerca del mismo. Me di cuenta de que, con este concepto, sucedió algo muy parecido o similar a lo que ya vimos acerca de la psicología, en el estudio número 14. La dificultad nace, precisamente, de su etimología. El diccionario etimológico griego-español Didacterion, del Ministerio de Enseñanza, del Gobierno de España nos dice que fe es pistis, o pisteos, que significa fe o confianza. Por otra parte, el diccionario Wikipedia dice que la epistemología tiene sus raíces etimológicas en episteme y que este significa conocimiento. Sin embargo, el asunto se me empezó a complicar cuando copié la palabra episteme, con sus caracteres en griego de la página Wikipedia, y volví para pegarla en el diccionario Didacterion del gobierno español, y, al pedirle la definición de esa palabra, simplemente no la encontró. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las dos instituciones, ambas respetables, nos está diciendo la verdad? Si no me creen lo que digo, háganlo ustedes mismos. No creo que no sepan dónde se encuentra la Wikipedia. Y, por si tienen dificultades para dar con el llamado Didacterion español, aquí les copié y pegué su dirección de enlace: http://www.didacterion.com/esga.php. Cuando le pedí a la Wikipedia que me definiera, por ella misma, epísteme, esto fue lo que me resultó. Epísteme es un término que etimológicamente procede del griego que significa conocimiento o ciencia. Clásicamente los pensadores griegos hacían un distingo entre epísteme y tecne, o técnica. En la terminología de Platón, epísteme significa conocimiento en tanto creencia justificada como verdad, a diferencia del término doxa, que se refiere a la creencia como una mera opinión. La palabra epistemología significa el estudio de la teoría del conocimiento y es derivada de epísteme. Hasta aquí la cita textual de lo que dice la Wikipedia. Hagamos varias aclaraciones pertinentes, antes de entrar de lleno en el análisis y discusión de este tópico. En primer lugar, yo no cuento con las obras de Platón o Aristóteles en sus idiomas originales, es decir, en griego, y tampoco pude encontrarlas en línea, para corroborar que estos autores clásicos, efectivamente, usaron la palabra epísteme, como dice la Wikipedia. En segundo lugar, se me hace un poco sospechoso que una institución gubernamental de lingüística española, tan seria y acreditada, ignore o no sepa que existe ese término en griego. En tercer lugar, la Wikipedia admite que, pongo aquí la cita textual: en la terminología de Platón, epísteme significa conocimiento en tanto creencia justificada como verdad. Esto tiene una implicación de suma importancia porque, el texto en griego de la Biblia, el cual sí tengo, tanto en papel como en forma digital, o en línea, usa el término pistis, cuando quiere hablar de fe. Sería redundante enfatizar que la Biblia misma, sí pretende y afirma usar este término en el sentido más exacto de creencia justificada como verdad. En otras palabras, dentro del contexto bíblico, la fe nunca ha significado algo irracional, incoherente, falso, opuesto a la inteligencia o que injustificadamente se le clasifique como verdad. Por el contrario, la Biblia siempre nos está recalcando que todo lo que es el objeto de la fe, en ella es precisamente la verdad. Pregunto, ¿cuál es la idea que se tiene de la fe, en el moderno contexto social? Se le trata como doxa, es decir, como una mera opinión de mentes fanáticas y cerradas. Eso es triste, pero es la realidad. En cualquiera de los casos, nos atendremos a la última definición del concepto que nos proporciona la Wikipedia, para desarrollar todo el cuerpo lógico y estructurado del presente mensaje. ¿Cuál fue, pues, la definición aceptada? Nos atendremos a la siguiente definición de epistemología: rama de las ciencias sociales y antropológicas que estudia, tanto acerca del conocimiento científico, como acerca de todo tipo de creencia justificada como racional y verdadera. Fundamentados en esta premisa, tenemos que, desde el punto de vista etimológico y bíblico, la fe no se opone ni contradice a la ciencia, sino lo contrario.
En otras palabras, no es la fe la que se opone a la ciencia, sino la ignorancia que se tiene respecto de los verdaderos postulados bíblicos y cristianos. Ni cristianos ni científicos han sido capaces de visualizar la relación que existe entre lo científico y lo revelado. Este humilde servidor es lo que está tratando de hacer. Ahora sí. Entremos de lleno al tópico de la verdadera fe, tal y como Jesucristo mismo hubiera querido que se entendiese. Y, ¿qué mejor inicio que preguntándole a la misma Biblia por su definición de fe? Esa definición se encuentra al comenzar Romanos 11:1, que dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora miren ustedes lo que el Wikcionario Internauta dice acerca de la certeza. Certeza. Estado del espíritu que se tiene cuando afirmo sin temor a equivocarme que lo que conozco es de acuerdo a la realidad, lo cual está determinado por un juicio de razón. Ahora, cuando se le pide que también defina lo que es convicción, esto es lo que dice: acto o efecto de estar seguro sobre algo. Lo primero que llama mi atención es que lo que dice el Wikcionario mencionado acerca de la certeza, dos cosas: 1, estado del espíritu y 2, determinado por un juicio de razón. ¿Lo notaron? En ninguna parte dice que la fe es contraria a la razón. Alguien me dirá inmediatamente: sí, pero habla de un estado del espíritu y no un estado de la mente. Concedido, pero pregunto a la vez, ¿dónde se operan los juicios de razón? ¿En el espíritu, en la mente o en ambos? Resulta que este reputado diccionario internauta me está dando a entender que un estado del espíritu puede estar determinado por un juicio de razón. ¿Correcto? Pregunto, ¿estará en lo correcto este diccionario cuando asevera tal cosa? A mi juicio personal, yo creo que sí. Yo creo que los estados del espíritu los genera nuestro entendimiento y no nuestro fanatismo o estado emocional. Permítanme empezar por este hecho revelador: Jesucristo fue más maestro que predicador. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Jesucristo apelaba a nuestra capacidad racional para hacernos entender las verdades eternas, y no las gesticulaciones hitlerescas y demagógicas de los predicadores modernos. ¿No lo captan todavía? Voy a explicarlo de esta manera. Cuando Jesucristo empleaba parábolas para explicar el reino o la voluntad de Dios, Él estaba tratando de decirnos que, así como es arriba, es abajo. Sí. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta frase en otras latitudes sapiensales. ¿Por qué no terminamos de entenderlo? Jesucristo era igual o más racional e inteligente que Hermes Trismegisto o Platón y Sócrates juntos. Puedo decir que, si ha existido alguien que ha pretendido acabar con el fanatismo y la ignorancia, ese alguien se llama Jesucristo. ¿Ya se entendió? Inmediatamente surge una pregunta. Entonces, ¿por qué el cristianismo se ha convertido en sinónimo de fanatismo y oscuridad científica? Respuesta: por una maniobra muy hábil y astuta del príncipe de la mentira. Escucho que alguien maliciosamente me pregunta: pero, ¿acaso usted cree en el diablo? Yo le contesto: más bien, creo en la evolución y en la población inteligente del universo. El siguiente punto a discusión sería: ¿cómo puede el estado del espíritu humano ser afectado o modificado por un juicio de razón? En los estudios pasados inmediatos, expliqué algo al respecto. En ellos he dicho que el espíritu humano cumple con una función natural, detectora de la verdad. También dije que el alma se alimenta y se nutre de esta, o sea, la verdad, y que la mentira, por el contrario, la paraliza, la enferma, y, por último, le causa la muerte, entendida esta como separación del plan cósmico evolutivo. En el jargón bíblico, esto es el infierno. Pregunto, ¿le afectará al espíritu el hecho de que el alma se desvíe hacia la mentira? Claro que le afecta. En terminología bíblica se nos dice que se contrista. También les quiero recordar mi posición frente a los postulados freudianos. Como es de suponer, aquí nos concentraremos en lo que Freud llama superego, algo que yo identifico y relaciono con el espíritu humano. Hechas estas aclaraciones, prosigamos con nuestro análisis. Hasta donde yo entiendo, el espíritu humano es una especie de recuerdo genético incrustado y registrado en las partes más íntimas de nuestra naturaleza bipolar genética. ¿Por qué digo bipolar? Porque de acuerdo a los registros revelados en la Biblia, el ser humano es un ser compuesto, donde dos partes intervienen para dar existencia a una tercera. Lo que estoy diciendo es que el espíritu, proveniente de una inteligencia externa, fertiliza, de alguna manera, los componentes físicos de nuestra naturaleza orgánica.
Este acto proporciona los medios físico-bióticos para que se dé el fenómeno anímico que llamamos alma humana. Cuando el proceso de incubación anímica ha terminado, el espíritu regresa a la fuente que le generó, en este caso, a Dios. Como explicaba en los estudios pasados, el alma humana viene a ser un espíritu en desarrollo evolutivo y no un producto acabado, como se pudiera entender comúnmente. Pero lo que realmente estamos tratando de hacer aquí, es el delinear las funciones específicas y prácticas del espíritu, en cuanto a este desarrollo del alma en el ser humano común. De estar en lo cierto, esto explicaría el por qué el ser humano es religioso por naturaleza. Es como si el espíritu buscase, instintivamente, los elementos originales que le dieron existencia. Sin embargo, a esta naturaleza de origen celeste o externo, se le opone otra, de origen netamente animal o fisiológico. Sí. Efectivamente. Estamos hablando de lo que la Biblia le llama la carne o pasiones pecaminosas. Entonces, ¿qué es exactamente a lo que la Biblia le llama pecado? Sencillo y además. Eso ya lo había explicado en estudios pasados. Esencial y etimológicamente hablando, pecado significa error. Pero, ¿error de qué? Respondo, error evolutivo. En mis primeros postulados internautas, expliqué que el universo es unidireccional. La teoría del Big Bang se está desmoronando, ante el hecho, observable, de que la expansión del universo se acelera, en lugar de frenarse. Pero cuando digo unidireccional, me refiero al sentido evolutivo que actualmente se observa en todo el cosmos conocido. En palabras más simples, todo lo que contribuya a frenar o detener el desarrollo evolutivo universal es pecado. La famosa voluntad o reino de Dios, no sería otra cosa que el sentido universal de la evolución. Por esa razón el pecado nos hace más daño a nosotros, los hombres, que a Dios mismo. Recordemos que pecado amartya significa errar al blanco. Por esta misma razón, el espíritu nos avisa cuando vamos en sentido contrario, por la carretera cósmica. ¿Se entendió? No hay nada de sobrenatural y misterioso. Lo sobrenatural no existe, sino que es otra forma de llamarle a lo ignorado, o a lo incomprendido. Esto explica, entre muchas otras cosas, el por qué nuestro espíritu se extasia en la contemplación divina. Esto también explica los conflictos internos de nuestra personalidad, etc. Como bien lo descubriera Freud, y también los registra la Biblia. Como ya vimos en estudios pasados, el espíritu detecta cuando nuestra conducta no se alinea con los postulados cósmicos. ¿Nunca se han preguntado el porqué de esa vergüenza edénica en el paraíso bíblico? ¿Por qué dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron y tuvieron miedo? Era el espíritu en acción. No me digan que fue el mismo fruto prohibido lo que les dotó de esta especie de sensor o alarma de naturaleza divina. Fue el espíritu. Por eso, en otra parte de la Biblia Jesucristo dice que el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad divina. Pero la rebelde, o débil es la carne. Si no lo cito aquí, es porque eso ya lo vimos en algún estudio pasado. Si mis postulados son correctos, el desarrollo, implementación y aplicación de estos principios en el área educativa, deberían provocar una reforma total en el sistema docente, y un salto en el avance del conocimiento epistemológico de nosotros mismos. Sugiero que se lleve al campo de la experimentación sistemática. Si mis predicciones son correctas, el espíritu humano es una entidad inteligente, completamente desarrollada y asíncrona. Es decir, no es afectada por la edad, o el tiempo en el individuo. Con la afirmación anterior, estaría implicando que la educación ética, o espiritual podría darse desde las primeras etapas de la concepción, como ya sugieren algunos pedagogos avanzados. Alguien podría preguntar, ¿cuál sería el resultado en la personalidad adulta de estos individuos? Respuesta: personas con un alto grado de moralidad y sentido de la justicia. Alguien dirá, pero ¿no estaríamos coartando su capacidad de libre albedrío? Respuesta: por el contrario, estaríamos enseñándoles a usarlo correctamente. Otros dirán, ¿no estaríamos fabricando robots en serie? Respuesta: no, porque el libre albedrío no consiste en hacer lo que se nos pega en gana, sino en hacer lo mejor para nosotros mismos y el resto del cuerpo orgánico social. Además, estamos hablando de educación, no de represión. El concepto de libertad que tenemos hoy, se encuentra viciado por el hedonismo desmedido de nuestras bajas pasiones ególatra-infantiles. La humanidad, como un todo, se encamina a la supersocialización altamente organizada, nos guste o no.
Como expliqué en mi estudio anterior, la alta tecnología de la intercomunicación inalámbrica mundial está proveyendo la infraestructura necesaria para que esto suceda. Podemos frenar esa tendencia, pero no detenerla. Si nos fijamos bien, lo único novedoso de estos postulados es que existe otro mecanismo de aprendizaje, aparte de la mente. O sea, el espíritu. Lo que sugiero a las academias de educación en el mundo es que aprovechemos esta otra vía educativa, relegada hasta ahora a los vaivenes de una institución semiparaestatal, la Iglesia. Lo diré de otra forma, los seres humanos somos seres híbridos transitivos, es decir, estamos compuestos de materia inerte y de un componente altamente evolucionado, venido de los confines del universo. A ese componente le llamamos en la Tierra, espíritu. Aún desconocemos mucho acerca de su más íntima naturaleza, por ser de una complejidad superior a nuestra actual capacidad tecnológica y científica. Pero ignorando su existencia, solo nos tardaremos mucho más en comprender sus mecanismos inherentes. Con los avances de la nanotecnología actual, no es ninguna idea descabellada el pensar que estos mecanismos naturales vienen incluidos, de forma genética, en los nanochips internos de cada individuo de la raza humana. El ser humano está programado para ser social y superorgánico. No es porque lo dice la Biblia, sino porque lo dicen las estructuras subatómicas de todo lo creado. De hecho, eso es lo que creo que está sucediendo, ahora mismo, con los presentes estudios. Cuando una persona, no prejuiciada y de espíritu sensible, hace contacto con ellos, de alguna forma, hasta ahora misteriosa, sentirá o percibirá la veracidad de estos postulados. No quiero adelantarme, esperaré al fallo que dé la experimentación científica y sistemática de los presentes paradigmas. Después de todo lo anterior, puedo darme el lujo de hablar de la fe, sin ser malentendido. La fe es la capacidad humana de presentir la verdad. A esto se reduce todo el fenómeno religioso que hemos experimentado en la historia humana. Todavía recuerdo una frase famosa que aprendí en mis años de seminarista, que dice, más o menos, así: la fe vuela, el hecho camina. La fe puede perder el camino, volando erráticamente, mientras el hecho camina con paso firme, recto y seguro. Pero la fe puede enderezar su vuelo, mientras el hecho nunca podrá volar. Esta misma frase podríamos aplicarla hoy, con respecto a la experimentación científica y a la teoría especulativa sintética. En todo caso, no veo la razón del por qué la tortuga no pueda colaborar con la gaviota y viceversa. Las ciencias analíticas y las ciencias sintéticas deben darse la mano en su afanosa búsqueda de la única y preciada verdad. No existen dos verdades distintas, en el mismo sentido en que no existe el cuadrado redondo. Verdaderos científicos y verdaderos teólogos deben darse la mano en un acuerdo que redundará en el desarrollo pleno de todas las facultades y virtudes que la humanidad puede alcanzar. Ya lo dijo el padre de la ética por antonomasia, Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. Ustedes son buenos entendedores y, como dice el refrán mexicano, al buen entendedor, pocas palabras. Por eso aquí termino mi disertación acerca de la epistemología, tanto científica, como religiosa o espiritual. Los espero en la próxima disertación. Hasta entonces. Muchas gracias.